Bendiciones, profe. Amén, Elizabeth, me alegra mucho, qué bueno. Bueno, entonces, em, no vi casi evidencias subidas del video de la semana pasada. ¿Cómo van con eso? ¿Tienen dudas, preguntas? Porque creo que solo me aparecía una subida. Entonces se los dejo ahí a modo de recorderis. Nelvis, dale, ¿está listo el Buenas micrófono? noches, profe. Sí, ¿Cómo señor. estás, Nelvis? Excelente, gracias a Dios. Me alegra Profe, mucho. le comentaba era porque no veo la grabación que montó la que nos envió el profesor por aquí, por el WhatsApp, no nos sale, Ujú. nos sale que para el correo. Y ingreso el correo y no sale la grabación. Sí, mi amor, dame un segundo. Espérame un segundo. Nelvis, yo sí me estuvieron escribiendo, creo que Angie me escribió, Angie, que había un tema y les estaba pidiendo el correo para acceder al video. Sin embargo, yo ya actualicé las condiciones del video, yo les mandé otro link y también lo actualicé en la plataforma. No sé si intentaste con ese último link, porque con ese ya debería aparecer. Yo lo intenté también sin ingresar a mi cuenta y ya me permitía acceder sin que ustedes tengan que registrar un correo ni nada. Entonces ya debería aparecer. Kellys, Buenas noches, instructora. ¿cómo estás, Kellys? Bien, gracias a Dios. Instructora, yo tampoco he subido la evidencia porque el día que tocó la clase con usted, yo Ujú, estaba en operación y estaba full de operación. Y ok, también como Nelvis, también pensé en el video, así como graban los demás instructores, pero no, sí. o sea, en lo mismo, es lo mismo que Nelvis, esperando el video, en la grabación, Listo. perdón. Ok, déjame, le doy intervención a Angélica. Creo que Angélica Gómez fue quien me escribió. Perdón, yo te dije Angie porque me aparecía Angie en WhatsApp. Pero Angélica, dale, si quieres, interven. No sé qué vas a decir porque fue contigo que hablé. Y ahí a partir de eso, pues miramos a ver qué hacemos. Señor, yo también le escribí por WhatsApp, pero nada, Ok, no era me respondió. Revisa el WhatsApp, Nelvi, yo te mandé el link para irlo pasando, que me mandó la seña. Ajá, Angélica, tú me puedes confirmar ese segundo link ya sirvió, ¿verdad? Ya permitió el acceso. Sí, señor, sí me permitió el acceso, por eso se lo Ujú, pasé a Nelvi. ujú. De todas formas, Listo, yo voy a entonces. Tú por lo el grupo compartiste por el enseguida. grupo, ajá, eso. Eso era lo que les iba a decir. Entonces, porfa, les encargo, revisen el último link. Ese Angélica se los compartió por el grupo. Igualmente, yo lo corregí también en la plataforma. Pero eso fue hace un ratico, no hace mucho tampoco fue que hablamos también. Angélica me puede dar fe de eso. Entonces, si se meten a la plataforma, el link que ya ahorita en este momento les aparece, ese sí ya les debe funcionar. O por facilidad, pues Angélica se los dejó también en WhatsApp. Ya no debería presentar ningún problema, listo, ya no les debe pedir ningún acceso, el acceso es libre. Entonces, revisen con esta última modificación que se hizo. Para Nelvis, para Kelly y para todos. Y cualquier cosa, si no, igual yo estoy súper pendiente para solucionar el tema. Listo. Señor, disculpe, con usted tenemos apenas 2 actividades. Conmigo, sí, con la sesión de hoy vamos a tener dos. Ujú. Son dos de comunicaciones. Así es. O sea, vencida tenemos una, no vencida ni siquiera porque yo les di plazo hasta el 9 de octubre. No, mentira, hasta este domingo 5 de octubre, perdón. Hasta este domingo 5. Em, Tenemos una que es la de la semana pasada y la que nos va a quedar hoy pendiente. Listo. O sea, serían dos en total, apenas finalicemos esta sesión. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? PQRs, no tengo más manitos levantadas. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Ya la sesión igualmente se está grabando como lo hicimos la vez pasada. Recuerden que siempre van a quedar grabaciones de las sesiones y les voy a compartir ya pantalla. Bueno,
Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, sí. Ah, espérenme, que tengo que incluir el sonido porque hoy tenemos un video cortico también. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, si recuerdan los que se pudieron conectar la clase pasada o los que ya han podido ver alguna partecita de la sesión de la grabación de la sesión pasada, nosotros en la sesión pasada estuvimos hablando de comunicación. Entonces, entendimos para hacer como un panorama rápido del tema. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la comunicación, que incluso uno de los argumentos que yo les di al principio es la comunicación se convierte en una habilidad clave de un profesional y eso las empresas lo valoran por encima de habilidades técnicas, de que tú manejes un Excel, de que manejes este tema logístico, de que seas súper crack en inventarios, y todos los aspectos técnicos que nosotros, con los que nosotros nos podemos involucrar. La comunicación se valora mucho. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos de la comunicación verbal y la no verbal. La importancia, qué temas deberían entrar a controlarse y a manejarse un poquito, qué es importante, cómo lo perciben también las otras personas y demás. Pero resulta que la comunicación tiene un montón de ramas y un montón de temas que se involucran ahí que también son importantes. Entonces nosotros empezamos como desde lo general, entendiendo la importancia, conceptos, tips importantes y ahora vamos a empezar a desglosarla. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo una partecita de comunicación oral, que sigue siendo muy importante y es predominante. Sin embargo, vamos a ver también la comunicación escrita. ¿Listo? Y todo esto lo vamos a ver en torno a la argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación es lo que le da sentido a lo que nosotros decimos, a que la idea que nosotros estamos exponiendo tenga sentido para los demás. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a detallar cada cosita la vamos a empezar a detallar de la comunicación. Entonces, ¿cuál es una parte muy importante y qué es lo que forma la comunicación? Los mensajes, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos porque podemos entregar o recibir mensajes. Ese es como el sentido de la comunicación. ¿Y qué pasa con los mensajes? Que cada mensaje, como lo dice acá, esta partecita es sensible de comprensión o incomprensión. Y esta es la clave de la comunicación, que nosotros logremos que el otro, lo que hablábamos la sesión pasada, que el otro reciba correctamente lo que yo le estoy queriendo decir. O que yo sea capaz de entender, de comprender, que es lo que nos dice acá, de comprender lo que el otro me quiere decir, me quiere comunicar. Listo. Entonces, ¿por qué es importante como tomarse el tiempo para decodificar? Decodificar es como desglosar, como irse a cada pedacito del mensaje, como tratar de entender todo lo que está alrededor del mensaje, entender, decodificarlo y poder revisar la estructura del mensaje, porque eso es lo que va a permitir que nosotros entendamos la información de la manera correcta. Y hay muchas cosas que juegan un papel importante en la comunicación. Aquí hay una pregunta y es, por ejemplo, ¿es el lugar adecuado para emitir este mensaje? Hay muchos factores que nosotros tenemos que evaluar. Listo, en ese momento. Y uno de esos es el contexto. Y el contexto hace referencia al lugar físico en el que se va a emitir el mensaje. Nosotros seguramente nos ha pasado que en diversas situaciones, no sé, estamos en el trabajo y nuestro jefe nos dice algo y nosotros sabemos que no es tan así como él nos está diciendo, pero nosotros vemos que la persona está ofuscada, está alterada, y tú seguramente puedes discernir y puedes decir, no creo que sea el momento conveniente porque si yo le respondo en este momento, pues las cosas no van a salir bien. Pero muy seguramente en otro momento donde esa persona esté más calmada, donde ya haya asimilado el problema y pueda conversar sin gritar, sin ofuscarse y demás, muy seguramente ese va a ser el momento correcto. Eso es discernir, tener la capacidad de discernir en un primer punto a partir del contexto, ¿listo? Que hace el lugar físico y a las condiciones que están ocurriendo en ese momento. Entonces, acá esta imagen simplemente nos da un ejemplo. Entonces, nos dice, ¿cuál es el lugar? Un pasillo muy concurrido de la empresa. El emisor, que es el que habla, el que va a entregar el mensaje, quiere un cambio de puesto de trabajo. Está convencido de que su caso es urgente y requiere respuesta inmediata. ¿Quién es el receptor? El jefe. Resulta que el jefe ha tenido una mañana súper agitada y tiene un montón de cosas en la cabeza. Y llega esta persona y le dice así, súper impulsiva, es el ejemplo que nos dan, súper impulsiva, le dice,
Hay signos de admiración aquí porque seguramente está alzando la voz. ¿Listo? Entonces le dice, jefe, le pido me cambie de cargo porque he aprendido este nuevo proceso. Entonces llega un pasillo que está full de gente. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Está full de gente. Además, el jefe ha tenido un día difícil, tiene un montón de cosas en su cabeza y seguramente tú podías notar eso. Sí, entonces mira que aquí dice, su gesto denota incomodidad, el del jefe. ¿Y él qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué está diciendo? Estoy muy ocupado, después hablamos. Y se lo dice. Listo, entonces, ¿por qué es importante reconocer estos aspectos? Para que la comunicación sea correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esto pasa, uno dice, bueno, ya pasó, ya en otro momento, entonces él me respondió eso, hablo con él en otro momento. Pero este tipo de comunicación sienta unos precedentes. Y eso hace que la comunicación cada vez sea menos efectiva. O sea, entre más inconvenientes de comunicación tengas tú con esa persona, pues más difícil va a ser salir de ahí y resolverlos porque sienta precedentes en la persona, porque uno se predispone, porque eso afecta la dinámica de la relación profesional, de amistad, la que sea que se tenga con la persona. Listo, entonces es súper importante entender el contexto y saber que la persona también puede tener un montón de cosas en su cabeza que me la van a poner difícil. Listo, entonces, ¿cuál es la conclusión? Es claro que el emisor no se dio la tarea de decodificar el mensaje. ¿Por qué? Porque no se fijó todo lo que estaba pasando alrededor y el gesto que muy seguramente tenía el jefe. ¿Por qué? Porque además cuando tú te comunicas, tú quieres que sea efectivo. Yo no quiero llegar a decirle a mi jefe que quiero que me suba de cargo y que él me diga, anda a sentarte, hablamos después. Yo que quiero que en ese momento cuando yo me le acerque sea el momento correcto, que él me pueda escuchar, que lo pueda tener en cuenta y que no se predisponga también. Listo, entonces eso hace parte también como de lo hábil que uno debe ser para interpretar todas las cosas que están pasando alrededor y ser pues eficientes en la comunicación. Entonces, ¿cómo podemos, o qué, bueno, qué cosas o qué factores podemos relacionar a un mensaje para asegurarnos de que pueden estar pasando muchas cosas detrás de ese mensaje? Entonces, el mensaje como tal, que es un conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación, ¿verdad? Esa comunicación, ¿cómo se da? Se puede dar entre colectividades como grupos, ¿sí? Entre varias personas, instituciones, entidades, vamos desde lo individual hasta lo más general, o sea, puede llegar hasta entidades. ¿Qué hay detrás de un mensaje? Muchas cosas, y eso es algo que debemos tener en cuenta, que cada persona cuando se comunica tiene muchas cosas detrás. Por ejemplo, hay una aportación religiosa, una aportación moral, intelectual o estética de una persona, de la doctrina que hace parte de esa persona, de las obras de esa persona o que hay detrás de esa persona. Listo. Y pues sin duda hay un trasfondo o un sentido profundo que se transmite. Entonces en el mensaje se involucran muchas, muchas, muchas cosas. Y es difícil, además, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero es difícil que las personas puedan tener también objetividad. ¿Por qué? Por todo esto que hay detrás de cada uno. Porque somos personas y hay un montón de cosas que pasan con nosotros. ¿Listo? Entonces, algunas características que nos dan de los mensajes. Un mensaje se puede traducir a través de texto, imagen y o sonido. ¿Listo? Nosotros no necesitamos hablar para recibir un mensaje o para entregarlo. El contenido de ese mensaje debe estar articulado con el tema general. Debemos asegurarnos de que sea coherente con el tema general, o sea, que esa información que tú estás entregando vaya acorde a la generalidad que se está abarcando, ¿listo? Y además tener en cuenta, como se mencionó, cuál es el momento y cuál es el contexto, o sea, todo lo que está pasando alrededor, todo lo que está pasando debe considerarse. El mensaje es racional cuando es argumentativo. Esto es muy importante. Racional quiere decir que hace mucho sentido, ¿sí? Cuando es argumentativo, ¿por qué? Porque tú tienes una base, porque tú puedes sustentar, tú le puedes decir, oye, es esto, esto y esto, porque, y ahí tú le estás explicando el sentido a la persona o a las personas involucradas en esa acción, ¿listo? Pero el mensaje, esto es súper importante, el mensaje es racional cuando es argumentativo, cuando tú puedes explicarlo y puedes contar el por qué, ¿listo? Miren que es a partir de la argumentación que uno convence. Tú no puedes convencer y muy seguramente no vas a convencer de otra forma.
O la forma más, seguro que puedes convencer de otra forma. A las malas también se puede. Pero la forma más fácil para convencer, por ejemplo, si uno tiene un equipo de trabajo, si uno tiene un jefe y uno quiere que el jefe, pues no sé, le copie a uno con respecto a una iniciativa o para tu ascenso o para diferentes cosas que tienes que hacer, argumentar. Si tú te le sientas al frente a tu jefe y tú le dices, jefe, yo quiero que saquemos adelante este proyecto, suena chévere. Tu jefe te va a decir, bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Si tú no te le sientes, tú, no, pues me pareció chévere. Si tú no te sientas y tú le dices, no, es que esto va a impactar de tal manera, me parece que esto va a reducir tiempos, lo que pasa es que la operación ahorita está difícil porque está pasando esto y esto y esto y esto va a mejorar esto, ahí es diferente. ¿Listo? Entonces, en el tema de convencimiento y para una comunicación a tu favor, el argumento es fundamental. ¿Listo? Y el mensaje puede ser deductivo, o sea, que tú lo deduces como que tú lo entiendes, escuchas y lo trabajas y lo entiendes, retórico, o de comparación o de personificación, es personificar algunas cosas o animales. Como personificar es como algo parecido a ejemplificar, a utilizar ejemplos. Entonces, a partir de eso que viene, estamos entendiendo la generalidad, que es el mensaje. Luego, si nosotros entramos a otro detalle, aparece la pregunta, la observación y la interpretación. Es como que lo estamos viendo como desde lo final hacia atrás. Como este es el paso final, ¿verdad? Como que lo más grande es la comunicación y empezamos a verlo hacia atrás, como un poquito más detallado, como el porqué de cada cosa. Es como la estructura que tenemos en comunicaciones. Entonces ahora viene pregunta, observación e interpretación. Y aquí nos dice, bueno, aquí nos dan como la importancia de la pregunta, de aprender a preguntar. ¿Por qué? Todo conocimiento comienza por la pregunta. Se inicia con lo que tú llamas curiosidad, pero la curiosidad es una pregunta. ¿Listo? La curiosidad es lo que motiva esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la pregunta? Que a partir de esa curiosidad que tú le das rienda suelta, de ese indagar, es cuando puedes entender desde lo simple hasta lo complejo de un mensaje. ¿Listo? A partir de la pregunta, tú obtienes mucha más información, que es lo que te permite, justo lo que dice acá de último, interpretar de manera correcta. ¿Listo? Y la pregunta básicamente también es como una técnica eh, sí, como una técnica de información para intentar ser más objetivo también en ese ejercicio de la comunicación. ¿Listo? Entonces, a partir de preguntar qué viene observar y la importancia de observar. Observar no es solo mirar, así como oír no es escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre observar y mirar y oír y escuchar? Es que uno realmente en el observar, claro, tú estás mirando porque el ejercicio se hace con los ojos de observar, pero observar va mucho más allá. Mirar es solo, yo miré, sí, vi un árbol ahí, ok. Observar es que tú estás mirando y en ese ejercicio estás efectivamente quedándote con información. ¿Listo? Observando es que estás teniendo una mirada crítica que es capaz de registrar y de construir conocimiento. Eso es observar. Pero tú puedes mirar muchas cosas, sí, yo estoy mirando la torre de al frente. Bueno, está bien, no está pasando absolutamente nada más. O yo podría estar observando y entendiendo, sí, pero es que en la torre de al frente está pasando esto, y ahí se nota que observar es entonces la mirada crítica que te permite construir conocimiento a partir del ejercicio de mirar, ¿sí? Eso es, que es lo mismo con oír y escuchar. Oír, sí, yo estoy escuchando que por allá están, yo estoy oyendo que por allá están gritando. Escuchar es que a partir del oído, del sentido del oído, yo puedo recibir, construir conocimiento con eso que está pasando afuera. O sea, estoy prestando la suficiente atención y estoy trabajando también la información de manera que yo pueda guardar conocimiento a partir de esa acción. ¿Listo? Y entonces, algo que nos dice muy importante para la observación es utilizar la mayor cantidad de sentidos que puedas involucrar en esa observación. ¿Para qué? Para que el aprendizaje pueda ser objetivo. ¿Listo? Y entonces nos dicen que hay como unos pasos, nos dan como unos tips importantes para asegurarte de que la observación sea correcta.
Entonces nos dice como que hay un trabajo antes de tú o ponerte a observar, hay unas cosas que debes tener en cuenta y que debes organizar en tu cabeza muy seguramente para que el conocimiento que tú vas a construir, el aprendizaje, sea efectivo. ¿Listo? Entonces nos dicen primero los criterios. Primero, que tener claro qué o a quiénes vas a observar, para así tener claro cuál es el objeto de estudio. ¿Listo? A qué, quién o quiénes. ¿Listo? Debes tener claro un objeto de estudio. Luego nos dice, debes determinar cuál es la fundamentación con que rige la observación. ¿Cuál es la fundamentación? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el porqué de esa observación que tú vas a realizar? Porque es a partir del porqué que vas a poder establecer luego cada cosa. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuáles son los resultados que yo debería tener? ¿Qué es lo que yo debería aprender? ¿Listo? Debes tener claro cuál es el sentido de ese ejercicio que tú vas a hacer. Luego nos dice, diseñar guías de observación que auxilien a sistematizar el proceso, así como la duración, la frecuencia, la funcionalidad, eh, etc, etc, etc. Es diseñar las guías de observación, es tener un plan de trabajo, un cómo, una ruta de trabajo. Ah, lo voy a hacer de esta manera, esta parte la voy a cubrir así, voy a primero estudiar acerca de este tema y luego voy a revisar, entonces voy a hacer unos videos y luego voy a revisar por último los textos y es el cómo voy a hacer esa tarea. ¿Listo? Luego nos dice realizar registros de observación. Todo eso que tú estás viendo, leyendo, aprendiendo en ese momento, debes realizar registros, ¿sí? Porque por mucha capacidad mental que nosotros tengamos, y es una realidad también, no vamos a poder guardar todo en la cabeza. Entonces, hay que realizar registros de esa observación. Y finalmente, seleccionar los procesos que aportan al análisis e interpretación de lo observado. Es decir, de todo esto que tú sacaste acá, tú lo vas a revisar y con criterio, tú vas a llegar a un resultado final de qué cosas, a partir de eso que viste, aportan al análisis y la interpretación de esto primero que tú estableciste acá. O sea, de lo que tú observaste, de los resultados que tuviste, que efectivamente aporta al por qué tú lo estabas haciendo. ¿Listo? Entonces, pasamos por el mensaje, la importancia del mensaje. Luego, para entender el mensaje, que es importante, hacer preguntas, hacer el ejercicio de observación y de interpretación de la manera más objetiva posible. Y luego pasamos a la argumentación y la proposición, que era lo que estábamos conversando ahorita. Entonces, ¿qué le da sentido a la comunicación? Argumentar. ¿Listo? Entonces, aquí que nos dice, argumentar puede ser aducir o dar argumentos, o sea, entregar argumentos, entregar porqués, explicaciones, puede ser impugnar una opinión ajena también. Es decir, tú me estás dando una opinión, yo tengo una diferente, yo trato de anular tu opinión con mi argumentación. ¿Mm? Entonces, esa tarea de argumentar al final se vuelve demasiado importante. Es que la comunicación, claro que nosotros lo vemos con un enfoque profesional para nuestras vidas profesionales, pero el tema de la comunicación aplica para todo en nuestra vida, para absolutamente todo en nuestra vida. Entonces, para mí una de las cosas más importantes para que tú seas una persona para considerarte una persona que se comunica correctamente es tu capacidad de argumentación, por lo que yo les digo. La argumentación le da sentido a lo que tú dices. No es lo mismo sentarte con un amigo y decirle, oye, vamos mañana, no sé, a X cosa, que decirle, oye, te invito mañana a X cosa porque imagínate que va a pasar esto, esto y esto, y ya yo hice el análisis, o ya yo estuve pensando un rato y me di cuenta que esto puede hacer tal y tal y tal y tal cosa. Es muy diferente y las dinámicas sociales son muy diferentes cuando uno es capaz de argumentar. Entonces, aquí nos da unos para qué. ¿En qué contextos tendría sentido que tú argumentaras o en qué contextos se hace necesario que tú argumentes? Entonces nos dice, primero para persuadir. ¿Persuadir qué es? Convencer al otro. Convencer a mi jefe, convencer a mi equipo de trabajo, a mis compañeros, a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, X. Convencer. Persuadir es convencer, básicamente. O sea, hacerlos que ellos se vayan con mi idea, que me compren mi idea. O nos dice también para asumir una postura objetiva frente a una situación.
puede ser social, familiar, laboral, lo que sea. Pero para que tú puedas ser capaz de asumir una postura objetiva, debes tener un argumento detrás de, ¿sí? Tercero, ampliar una tesis o refutarla. Una tesis es básicamente una idea, ¿sí? O sea, que tú puedas apoyar a una persona en la idea que da o puedas ser capaz de refutarla, de decir, no, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto, ¿sí? Hacer una presentación de un tema con mayor dominio. Esto es un tema muy profesional, bueno, académico también. Cuando nosotros nos paramos al frente de un montón de personas y nosotros vamos a hacer una presentación que nos da la capacidad a nosotros también de que ellos nos perciban correctamente, justamente eso, que yo sea capaz de argumentar, que yo te diga, sí, el indicador salió, la rotación está en esto porque, y mejoró porque en los últimos meses se ha hecho esto, esto y esto y esto. Y este ejercicio probó que nos sirve para que sigamos implementando sistemas de X cosa, no sé. ¿Sí? Pero argumentar hace que tu presentación sea mucho más válida. Quinto, para aportar conocimientos, entregar conocimientos también a los demás. Y finalmente, tener criterio propio desde la objetividad. A ver, nosotros somos personas, como seres humanos, nosotros siempre tendemos a la subjetividad. Ser subjetivo es que yo me voy por lo que yo he vivido, porque yo tengo un contexto, porque yo tengo una historia, porque mis papás me enseñaron de cierta forma, porque he vivido ciertas cosas y eso hace que en la mayoría de los casos no podamos ser objetivos. Pero, ¿cuál es nuestro compromiso? Informarnos, aprender lo suficiente para que tratemos de ser lo más objetivos posibles, para que nosotros podamos tener un criterio objetivo. ¿Sí? Entonces, nos dice acá, pregunta importante, ¿cómo argumentar? ¿Cómo entonces a partir de la pregunta, de la observación y de la interpretación podemos argumentar? Estos son los tres elementos y por eso los vemos antes de argumentar, porque la pregunta, la observación y la interpretación son los tres elementos que tú necesitas realizar antes de, para que tú puedas argumentar, para que tú puedas construir un argumento. Porque para argumentar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que preguntarte, tienes que tener curiosidad. A partir de esas preguntas que tú tienes, vas a empezar a observar, vas a empezar a analizar, a recibir información, ta, ta, ta. Y finalmente, con todo eso que has aprendido, con todo eso que has observado, con esa información que has recibido, pues vas a interpretar. Vas a llegar al resultado final y vas a decir, ok, tomo esto me sirve, esto otro no me sirve, no me aporta en este sentido, listo, yo me quedo con esto. Y es a partir de eso, tú preguntas, observas, interpretas, ahí aprendes, ahí ya tienes un argumento. ¿Listo? Pero miren que todo se genera desde la duda, desde esa curiosidad, desde esa inquietud, que tú le diste rienda suelta y empezaste a involucrarte también en el aprendizaje. Entonces, bueno, miren que aquí nos dan un ejemplo. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos de la argumentación, es un ensayo. Recuerden que los ensayos tienen una estructura que no se mueve. Un ensayo que tiene la introducción, que la introducción tú das como la idea y demás, que podría ser la pregunta, ok, voy a estudiar esto y esto es lo que voy a cubrir y demás. Luego tiene el cuerpo, el desarrollo, que es cuando ya tú empiezas a averiguar y comienzas a escribir, bueno, encontré esto, está esto y esto es lo que dice, que es básicamente la etapa de observación. Y finalmente, ¿qué tiene un ensayo? Conclusiones. ¿Qué conclusiones ya son las ideas finales con las que tú te quedas, las ideas que tú consideras valiosas, que es justamente la interpretación? Es un paralelo interesante, pero es básicamente la estructura de un ensayo. Tú das introducción de la idea, desarrollas esa idea y luego concluyes eso que tienes, ¿sí? Entonces, para saber cómo argumentar, es importante que nosotros entendamos qué estructuras tenemos o qué tipos de argumentos tenemos. Entonces, nos encontramos primero con el argumento deductivo. Deductivo viene de deducir. Esto va de lo más general a lo más particular. O sea, tú empiezas tú empiezas con la proposición de ese argumento. Bueno, proposición es básicamente como una afirmación, como una idea. ¿Sí? Como que tú empiezas a partir de esa afirmación, vas desarrollando. ¿Listo? Y llegas al argumento al final.
Empiezas con la idea, vas desde lo más general hasta lo más particular. O sea, con esa información que vas teniendo al principio, vas analizando y puedes llegar a una conclusión final. Eso es un argumento deductivo. O sea, que tú recibes la información primero, la procesas y sacas una conclusión final. Tenemos también la argumentación inductiva o sintetizante, que es desde lo particular, o sea, desde el detalle a lo más general. Entonces tú vas a mencionar la proposición no al principio, sino al final, después de dar el argumento. Tú das la idea, la afirmación, después del argumento. ¿Sí? Luego tenemos el argumento encuadrado o circular, que es básicamente tú te enfocas en esa afirmación al principio y al final. O sea, tú tienes una idea, tú empiezas con la idea, das el argumento y al final vuelves a reforzar la idea. Sí, es como, para mí esto y esto debe hacerse así porque y al final luego cierras. De acuerdo a eso, entonces, esto refuerza la idea de que las cosas deben hacerse así porque, sí, es como doble refuerzo de la idea, de la afirmación que tú estás argumentando. Luego tenemos argumento paralelo, que es varias proposiciones dentro de un argumento. O sea, con ese argumento tú puedes sostener varias ideas, ¿sí? Varias afirmaciones, tú las puedes aprobar con ese único argumento que tú estás dando. Y finalmente es el argumento de contraste o de comparación, que es en el desarrollo de ese argumento, tú puedes presentar dos proposiciones, o sea, dos ideas que estás comparando entre ellas y te sirven para tu argumento. ¿Por qué? Porque las ideas, ya sea porque son similares o porque tienen muchas diferencias, ¿sí? Pero no tiene solo una afirmación, sino a partir de dos afirmaciones que pueden ser similares o pueden ser diferentes, le da sentido a tu argumento, ¿sí? Entonces, aquí hablamos varias veces bueno, ya les conté, hablamos varias veces de proposición, entonces proposición es básicamente una idea. O sea, proposición es lo que necesita que lo argumentes, o sea, son las ideas, son como las afirmaciones. Son frases que pueden ser verdades o mentiras, ¿sí? Puede ser verdad o puede no serlo, pero es una afirmación, básicamente. Por ejemplo, aquí nos dan dos ejemplos de proposiciones. Bogotá es la capital de Colombia. Y también Aristóteles fue el primero en aportar el concepto de proposición. Estas son verdades, ¿sí? Son afirmaciones claras, eso es, claras y precisas, que pueden ser verdades o pueden no serlo. Y eso se va a descubrir como cuando lo argumentemos. ¿Listo? Es con el argumento que podemos descifrar eso. Y entonces pasamos a la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, miren que acá volvemos a tocar el tema de el primer lenguaje es el no verbal. El primer lenguaje, recuerden, lo primero que los demás ven antes de que nosotros hablemos, antes de que nosotros abramos la boca, el otro ya está recibiendo información. El que tengo al frente, yo lo miro solamente sin hablar y ya le estoy dando información. Hay una premisa que dice todo conversa. O sea, todo conversa es como absolutamente todo lo que pasa te da información. Y nos dice entonces el primer lenguaje es el no verbal, que por naturaleza es gestual, o sea, el de los gestos que tú haces, el de todo lo corporal, el emocional, el lógico. ¿Listo? Y por lo tanto está en permanente movimiento y transformación. ¿Por qué? Por el desarrollo del ser humano, porque esta es una actividad natural, el desarrollo del ser humano, y porque el contexto en el que estamos aporta mucho a nuestro lenguaje y nuestro contexto es cambiante. ¿Listo? Entonces aquí se involucran otro montón de cosas y aquí vamos a pasar ya a, a la lectura, que hace parte también de la comunicación. Es una de las formas de entregar mensajes o de recibir mensajes. Entonces tenemos la lectura comprensiva e interpretativa. La lectura, bueno, la lectura es un proceso muy importante porque es un proceso de, de aprendizaje y de comprensión de información que es predominante. Es predominante. Entonces, ¿qué es importante de la lectura? Estas dos palabritas que están aquí. Si estuviera solita, no tiene el mismo sentido. La lectura debe ser comprensiva e interpretativa. Es decir, hay un compromiso en que cuando nosotros leemos,
nos aseguremos de estar comprendiendo el mensaje y que a partir de eso seamos capaces de interpretar. Si nosotros no hacemos una lectura comprensiva, o sea, no hacemos el esfuerzo de estar metidos en la lectura y de verdad asegurarme de estar comprendiendo todo lo que ahí está, ¿qué va a pasar? Que esa interpretación final, porque si tú lees, así comprendas o no comprendas, tú vas a tener una interpretación que para que sea correcta, pues tienes que asegurarte de que estás entendiendo. Si tú no estás entendiendo, igual tú vas a interpretar, pero va a pasar esto, va a carecer de objetividad. ¿Listo? Porque como tú no entendiste, tú lo que vas a decir o lo que interpretas es lo que es lo que ya tú tienes inmerso en ti, ya lo que ya hace parte de ti. Eso no va a ser, eso sí, eso no te permite ser objetivo con lo que tú acabas de leer. Entonces aquí nos dan unas estrategias para lograr que la lectura sea realmente comprensiva, que cuando nosotros nos involucramos con el tema, nos aseguremos de que entendamos. Entonces tenemos primero, hay que encontrarle sentido a la lectura y de esta manera automotivarse a leer. Es súper difícil y nosotros nos desconectamos mucho. No sé, por ejemplo, cuando estamos estudiando, que nos toca leer un montón de cosas y a veces no queremos y demás. Cuando nosotros no le tenemos un sentido a la lectura, ¿qué va a pasar? Estamos desmotivados, no vamos a estar presentes. Yo no sé si les ha pasado que ustedes están leyendo y terminan una página y dicen, no sé nada de lo que acabo de leer. Y saben que hicieron el ejercicio y que estaban leyendo y que pasó el tiempo, pero no se quedaron con nada. Y entonces les toca volver a empezar esa página o les toca volver a empezar ese párrafo. Entonces, por eso es importante darle sentido a la lectura, porque si no, no nos vamos a quedar con nada. Nos toca leer, releer, releer. Segunda estrategia, buscar el momento y el contexto adecuado para hacer la lectura. Esto se menosprecia mucho, pero sí hay un espacio indicado. Hay un espacio, un tiempo, un modo, un lugar indicado, apropiado para leer, para que pueda ser comprensiva esa lectura. ¿Listo? Tercera estrategia, la concentración. La concentración es fundamental, porque si no, me pasa también, estoy leyendo y estoy acá. Y entonces me llegó un mensaje, se me alumbró la pantallita en el celular. Hasta ahí llegué, porque además de que me desconecto y pierdo tiempo, ya se me olvidó todo lo que yo acabo de leer. Entonces la concentración también es fundamental. Y finalmente, muy importante que en el desarrollo de esa lectura busquemos lo que no entendamos. Las palabras desconocidas, las frases que tú dices, pero esto me suena extraño, conceptos que tú dices, no, pero esto nunca lo he entendido, ¿sí? Para que todo haga sentido, pues debes asegurarte de averiguar. Es la única manera de aprender realmente, porque si estamos leyendo palabras que ni por ahí y tú dices, ah, bueno, sí, sigo, te estás perdiendo un montón de información. Si hay una sola palabra del párrafo que tú no entiendes, te estás perdiendo un montón de información, porque solo eso podría cambiarle todo el sentido. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros entonces podemos lograr una lectura? Aquí nos dan las estrategias para que nosotros podamos tener una lectura comprensiva. Y luego aquí nos dice, ¿qué es lo que tú vas a ganar si tú logras tener una lectura comprensiva? Vas a poder interpretar correctamente una situación. ¿Listo? Una situación en los contextos, las interacciones que se dan alrededor y puedes tener una interpretación que es objetiva, que es clara y vas a tener dominio porque ya tienes conocimiento. ¿Listo? Mejora el lenguaje verbal y la retórica. Esto es algo de lo que no se habla mucho, pero la lectura influye muchísimo en la forma en la que nosotros hablamos. En nuestra comunicación verbal influye muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo tercero, perdón, te da la capacidad de argumentar. ¿Por qué? Porque la lectura es puro aprendizaje. Pues, si tú la comprendes, le permite hacer aprendizaje. Y es a partir de ese conocimiento que tú puedes argumentar, no es de otra manera. No es de otra manera. Cuarto, complementar conocimientos o información que ya se tenía, que esto aporta también al tema de la argumentación. Quinto, responder a preguntas, empezar a resolver dudas y hacer parte del conocimiento de los demás. Y finalmente, pues retener nuevos conocimientos o información relevante. ¿Listo? Ahora que veo esto,
Creo que el profe no les compartí el link de la semana pasada. Ya les debo 3 videos. Aquí hay otro video que son 3 ejercicios para potenciar concentración y memoria. Muy importante. Es que ¿saben qué pasa? Que también como nosotros soltamos la lectura, ya tenemos las cosas tan rápidas y tan fáciles, ya la lectura nos cuesta un montón y si nosotros perdemos la lectura, perdemos muchas cosas. La memoria se pierde con eso, la capacidad de concentración se pierde con eso y ahí conlleva a un montón de cosas más. Entonces aquí son 3 ejercicios. Este video es más corto que los que yo les conté la clase pasada, pero esto ya es mucho más para el tema de concentración y memoria con respecto a la lectura. Listo, le voy a mandar los 3 videos. Y entonces, aquí nos hablan mucho en esta parte anterior de interpretar, de qué es el proceso de interpretar. Ya es lo que hay, lo que está detrás, que es el pensar, es todo lo que pasa acá. Para interpretar, nosotros tienen que pasar un montón de cosas acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso que se da? Nosotros prestamos atención, estamos con atención, estamos aquí presentes a las cosas que están pasando. A partir de esa atención que yo tengo, puedo observar, listo, ya yo estoy observando, es decir, yo estoy recibiendo esa información. Con la observación, ¿qué hago? Ya pasa a un pensamiento. O sea, paso a procesarlo todo acá. Yo estoy recibiendo esa información está entrando acá. Ya lo estoy trabajando en la cabeza. A partir del pensamiento, ¿a qué pasamos? A la memoria. Entonces ya toda esta información que estoy recibiendo y que estoy procesando comienza a guardarse, comienza a quedarse, comienza a establecerse en esa memoria que es conocimiento. Y finalmente, cuando hace parte de esto de la memoria, ahí se convierte en lenguaje. O sea, es ahí cuando ya yo lo tengo aquí que lo puedo comunicar. Entonces, ¿qué nos dice? El pensamiento y el lenguaje, que el lenguaje es la última parte, que es la comunicación, están 100% relacionados. Nosotros todo lo sacamos de acá, todo lo trabajamos de acá. Y entonces, para eso nosotros necesitamos tener un proceso de aprendizaje. Ese aprendizaje está en la mitad. El aprendizaje está en la mitad del pensamiento y del lenguaje. ¿Listo? El aprendizaje es lo que tiene que pasar en la mitad para que nosotros tengamos un proceso, una acción, perdón, final de comunicación. Entonces nos dice que nosotros podemos aprender de 3 maneras. Lo abarcan en 3 maneras. El aprendizaje es significativo, o sea, que es real, que es importante. Se puede lograr de varias maneras. Primero, imitación, que es estimulada escuchando e imitando. La segunda parte es por reforzamiento, que es repetir frases o palabras para que se te quede en la memoria. Repetir, 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 leer, 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 sí, no solo de manera verbal, sino repetir desde que tú lees, desde que tú hablas, desde que tú ves, porque también aprendemos con la vista. Y finalmente con el procesamiento del lenguaje. Procesamiento del lenguaje que es a partir de los medios y de la gramática. Perdón, hay alguien que creo que tiene el micrófono encendido. Voy a, voy a silenciar. Miguel, Miguel, perdóname, voy a silenciar tu micrófono. Entonces, procesamiento del lenguaje es a partir de la gramática. La gramática es escribir, escribir y leer también. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un video. Abarca tanto el tema oral como el tema escrito, pero vamos a ver un video que resume básicamente todo lo que hemos venido hablando. Hemos venido de observar, comprender, interpretar y argumentar todo el proceso que pasa aquí para que nosotros podamos llegar a ese objetivo final que es argumentar. ¿Listo? Este video es súper cortico. Instructora, buenas noches. Qué pena, el video no tiene audio. Chicos, nadie escuchaba.
No, señora, no se está escuchando el audio. No se escucha. Perdóname, John, tú también dijiste que no. Sí, señora, no se escuchaba. Ah, espérenme, les comparto de nuevo. Pensé que estaba incluyendo sonido. Comprender. Ahí se escuchan, chicos. ¿Alguno me puede confirmar, por favor, si ahí alcanzaron a escuchar No, alguito o no? no. Bueno, no sé. No, profe, pero lo tenía en pausa. Sí, pero alcancé a reproducir unos segundos para ver si alcanzaban a escuchar, pero veo que no. Veo que no. Sí, No. profe, sí se... Ah, sí se escucha. Alguien me dijo que sí. Sí, pero Sí, estábamos escuché. enviando las manitas hacia arriba. Ah, es que no estaba viendo cómo estoy en la pantalla del video. Listo, lo voy a iniciar. Si no lo escuchan, por favor, abren el micrófono enseguida y me avisan. Comprender y argumentar. En este último aparte se retoma el pensamiento y el lenguaje como elementos fundamentales en los procesos cognitivos para llegar a la comprensión y argumentación de teorías, ideas o proposiciones. El psicólogo ruso Lev Vygotsky manifestó que el lenguaje interiorizado no es el aspecto interno del lenguaje externo, es una función en sí mismo. Dicho de otra forma, el pensamiento interno son los pensamientos relacionados con palabras, las cuales mueren en tanto se transmite el pensamiento. El lenguaje interiorizado es en gran parte un pensamiento de significados puros, es dinámico e inestable, fluctúa entre la palabra y el pensamiento. Esto lleva a pensar en la importancia de construir un lenguaje interno estructurado desde los conocimientos y las experiencias propias, alimentado con otra fuente de pensamiento que den cabida a diversas comprensiones. Siguiendo con Vygotsky, la comunicación directa entre las mentes es imposible, no solo por causas físicas sino también psicológicas. La comunicación solo puede lograrse de forma indirecta. El pensamiento debe pasar primero a través de los significados y luego a través de las palabras, lo que motiva a reafirmar que para argumentar se debe comprender e interiorizar, de tal forma que la palabra sea contundente, clara, precisa y objetiva. Listo. Entonces, a partir de eso, ¿qué nos dice acerca de la comprensión y de la argumentación a través del pensamiento? ¿Cómo es como el proceso que queda? Primero, hay un lenguaje que interiorizamos, ¿sí? Hay un montón de temas que nosotros interiorizamos, que recibimos, le damos un significado a todo eso que nosotros recibimos y finalmente emitimos información. Recibimos información, nosotros le damos un sentido, un significado y luego, dependiendo de cómo hayamos trabajado esa información, pues nosotros la entregamos. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué dice? Hay características de un pensador. ¿Cuáles son como las características del pensamiento, de una persona que tiene un pensamiento que es capaz de comprender y argumentar? Y nos dice, hay una mirada autocrítica, se informa permanentemente, es capaz de organizar la información, esa información la analiza y construye conocimiento y luego opina. Primero recibe información, la analiza, trabaja esa información y después opina. Es capaz de argumentar y también asimismo de asumir actitud de escucha, que lo hablamos ahorita también, la diferencia entre oír y escuchar, que escuchar también es un proceso de comunicación y de aprendizaje. Planifica sus discursos, piensa en lo que va a decir, se pregunta, se hace preguntas, es inquieto, admite si otros tienen argumentos válidos y aprende de esos argumentos también, porque lo de los demás también es información.
atiende razones, no pasiones. O sea, esto es lo que hace referencia a ser objetivos, lo más objetivos posibles. No podemos serlo el 100%, pero tratar de ser lo más objetivos posible y no subjetivos. Hay claridad en el propósito de lo que uno está diciendo. Tiene un pensamiento dinámico, activo y crítico. Y finalmente, es como el resumen del proceso general. Observa, analiza, compara, comprueba, predice y evalúa. Esto es como un proceso constante de aprendizaje para que la comunicación pues tenga sentido, tenga esta argumentación y esta argumentación sea crítica y tenga sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué queríamos lograr hoy? Ver un poquito más de detalle y más de sentido y como la comunicación un poquito más aterrizada y no tan abierta como la vimos la clase pasada. Entonces, hoy nos va a quedar otra evidencia, la segunda evidencia, y es la comunicación como expresión humana. El material que revisamos, para que sepan, es comunicación oral y escrita, argumentación. Recuerden que eso está siempre en el material de formación en Sayuna. Esta es la guía de aprendizaje, esta es la segunda evidencia de comunicaciones, se llama video, la comunicación como expresión humana. Entonces, esta segunda evidencia también es un video, pero va a funcionar un poquito diferente al anterior. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá cada uno de ustedes es individual, va a escoger una problemática de la sociedad actual. Ustedes pueden hablar de lo que quieran, pueden hablar del cambio climático, pueden hablar de la guerra, pueden hablar de lo que quieran, pero tiene que ser una problemática de la sociedad. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer un documento escrito donde van a plasmar la proposición, es decir, la idea, la afirmación de ustedes. Si van a hablar del cambio climático, pues van a contar acerca del cambio climático, la idea general. Luego, en ese escrito, deben haber unas premisas, es decir, tienes que argumentar. Debes argumentar por qué esto es una problemática. ¿Sí? Entonces tienes que buscar información, tienes que dar contexto, tienes que explicar, tienes que asumir una posición también frente a esta idea que estás contando, y al final del documento deben haber unas conclusiones. Las conclusiones son básicamente las ideas más importantes del texto, o sea, qué es lo que tú lograste aprender, qué es lo que tú logras concluir, qué es lo que tú logras comprender a partir de todo ese texto, y son las ideas más importantes. Esas son las conclusiones básicamente. Entonces van a hacer un escrito donde pongan la idea, la argumentación y las conclusiones, como el cierre del documento, pero eso lo van a exponer también en un video. Recuerden que nosotros estamos cubriendo la comunicación de todas las maneras posibles. Entonces hay que hablar. Entonces deben hacer un video donde se exponga el argumento. En el video no van a leer el escrito. O sea, la idea no es que, ay, voy a leer exactamente lo que yo tengo en el escrito. No. Pues en el video sí van a tener que hacer una introducción de la problemática que hayan seleccionado, pero el video debe estar enfocado en argumentar. Hay que argumentar. ¿Listo? Tienen que enfocarse en eso. Esa es la importancia del video. Hay que argumentar, hay que justificar todas las ideas que ustedes están exponiendo en el documento. Pero el video, recuerden que es diferente a un documento porque un video es mucho más hablado y como se va a enfocar en argumentación, pues el video va a tener muy seguramente algunas cositas que no se incluyan o ideas más desarrolladas. Puede que ustedes lo hayan relacionado todo en el documento, pero lo van a desarrollar un poquito más conversado en el video, ¿sí? Lo que escribieron en el documento lo desarrollaron un poquito más en el video. Entonces, ¿qué deben entregar? Dos cosas. Debemos subir un PDF, que es con el documento escrito, y en ese, bueno, o un Word, o una presentación de PowerPoint, lo que quieran, donde quieran hacer su escrito, y ahí deben relacionar, o en la descripción cuando suban la evidencia Sayuna, deben relacionar el link del video. El video lo pueden subir a YouTube, también nos dan una herramienta Vimeo que también se puede subir, o lo pueden subir a su Drive si tienen del correo del SENA y me pasan el link, o a Google Drive y me pasan el link, pero sí, como tienen que subir documento y video, en el documento, sea Word, sea PDF, sea PowerPoint, como lo quieran subir, debe ir en alguna parte el link para que yo pueda acceder. Listo. Esa es entonces nuestra segunda evidencia. La estructura es muy parecida a la primera evidencia, pero tiene un sentido diferente.
Listo, recuerden que nosotros la clase pasada estábamos enfocándonos en la comunicación verbal y no verbal, en los gestos y demás. Aquí ya estamos hablando de argumentación. Entonces es un enfoque totalmente diferente, vamos a asumir una problemática, ya tiene una seriedad diferente. Listo, se entiende, está súper claro. Preguntas, dudas. Señor, una pregunta, o sea, uno coge el tema. En el tema va a explicar la conversación, la comunicación escritoral y por aparte un video explicando de la misma tema que había cogido en PDF. Exactamente, solo que en el video tú te vas a enfocar en argumentar. Digamos que tú vas a escoger la problemática del cambio climático. ¿Qué vas a hacer en el documento? En el documento empiezas contando acerca del cambio climático. El cambio climático es una problemática que afecta a la sociedad actual que se basa en que nuestros recursos naturales están siendo afectados por XXX. Luego que va en el documento, vas a argumentar, vas a averiguar acerca del tema y vas a argumentar. Entonces ahí en el desarrollo tú vas a contar. Es una problemática importante porque esto afecta la vida de los seres humanos y está comprobado en estudios que X cosa y X cosa. O sea, vas a argumentar porque eso que tú escogiste es una problemática y porque es importante tenerla en cuenta. Y luego la última parte son conclusiones. Entonces, conclusiones es, se evidencia que el cambio climático es una problemática que debe seguir estudiándose a fondo porque XX y cosas. Además, es importante tener en cuenta que el rol de cada individuo se hace fundamental para que esto cambie. No sé, como ideas muy importantes para cerrar el tema. Esas son las conclusiones. En el video, ¿tú qué vas a hacer? Vas a dar una introducción corta. Es muy parecido al documento, solo que no es que ustedes lean y ya, sino que ustedes tengan la capacidad de argumentar en el video. Entonces, en el video igual nos vas a contar. Les voy a hablar del cambio climático. El cambio climático se trata de XX cosa, y es importante este tema porque En el texto pues es un texto corto. La idea es que en el video ustedes puedan argumentar, enfocarse en argumentar, en desarrollar las ideas con respecto a la problemática que tú escojas. Sí. La diferencia es que el video es un poquito más profundo en el tema de argumentación, que puedes desarrollar un poquito más las ideas. Pero es muy parecido, o sea, es el mismo tema, vas a tener muy seguramente los mismos argumentos, solo que más desarrollado porque puedes hablar, porque puedes dar más información. Es por eso, sí. Pero ojo, que no sea leído, no puede ser leído. Listo. ¿Sí queda claro, Nelvis? Sí, señor. Muchísimas Listo. gracias. Listo, súper. Bueno, pues a ustedes no tengo manitos levantadas. Si tienen preguntas, dudas, ya me voy a asegurar de que no nos vuelva a pasar lo de la grabación, lo del link de acceso. Sin embargo, estoy súper pendiente a cualquier inconveniente para poder corregirlo a tiempo. John, ¿tienes la manito levantada? Adelante. Buenas noches, instructora. Una pregunta, estás? ¿cuánto es lo máximo que debe durar el video? El video tiene un máximo de 3 minutos. El video tiene un máximo de 3 minutos y el escrito máximo 2 páginas. Ok, Pero no recibido. les califico tampoco extensión. O sea, lo importante es que ustedes puedan dar información de valor, pero ustedes podrían hacer el documento en una página y podrían hacer un video de 1 minuto y medio. No depende de la extensión, no tiene que ser de eso puntualmente, solo tienen que asegurarse de ir al grano y de dar información valiosa. Es eso. Ok, gracias. Listo, John. Jorge, adelante. Jorge, ¿tienes la manito levantada? Sí, profe, ¿qué tiempo tiene para enviar las evidencias? ¿Qué tiempo tenemos? Esta evidencia se la voy a dejar habilitada hasta el próximo viernes, hasta el próximo 10, para que tengamos la semana completa. Listo. Gracias. ¿Y la evidencia pasada se vence cuándo? Cada mañana. El 5, este domingo, el domingo 5. Ok, gracias. Listo, entonces la primera se cierra este domingo, la siguiente se cierra el viernes 10. Listo.
Bueno, Señor, no, disculpe, señor. dale, Señor, Nelly. la clase de la semana pasada, también eso es sobre un video. También, la evidencia que debemos entregar es un video. Es un video y es como para contrastar la importancia de la comunicación no verbal, de los gestos, de la forma en la que te sientas, te mueves, de todo eso. Pero también es un video. Ujú. Listo. Listo, señor. Y para que sepan, les anuncio de una vez que tenemos sesión, la sesión de la próxima semana la vamos a hacer el lunes. Entonces, intenten salir de las evidencias este fin de semana para que no se les acumule con la de la otra semana, porque ya serían 3. Listo. Vamos a tenerla el lunes a las 7 también. Bueno, ahora sí, no tenemos más manitos levantadas. Igual como les dije ahorita, estoy súper pendiente. Creo que creo que el profe les pasó mi número. Creo que tienen mi número ahí a la mano para lo que necesiten. Listo, chicos. Les deseo una buena noche, un buen descanso, y nos vemos entonces la próxima semana, el lunes. Un abrazo. Que estén bien. Chao. Muchas gracias.